Número 3. Leonel el Mentiroso. Los padres de Leonel Washington se habían mudado al centro de la ciudad de Chicago cuando él tenía apenas 6 años. Lucinda, su mamá, era periodista en la revista Semanario Global. Cuando la ascendieron, la familia pudo disponer de medios como para vivir en los suburbios de Chicago. Se contaban entre los primeros negros que vivían en el vecindario de Monte Panorama. Ahora, 7 años después, Leonel ya tenía 13 años y le costaba adaptarse. Cuando visitaba a sus parientes en Chicago o cuando ellos venían al sur de visita, sus primos le criticaban por perder su identidad racial. Es como si fueras un blanco ahora, le decían. Era agradable vivir en un barrio donde no tenía que tener miedo de montar en bicicleta o correr con sus amigos, aun cuando ya estaba oscuro, y disfrutaba de tener más cosas que cuando era pequeño. Sus primos probablemente lo hacían para ocultar los celos porque tenían buena ropa, buenos zapatos y por el hecho de que sus padres tuvieran 2 autos. Lo llamaban niño rico y blanquito y decían que ni siquiera debía ser negro. Lucinda Washington no era una mujer necia. Había llegado a ser una ejecutiva bien remunerada en la revista que encabezaba la lista del país. A pesar de ser de color y mujer, se reía cuando sus sobrinos molestaban a Leonel. Él es tan negro como ustedes y siempre lo será. Ahora déjenlo tranquilo, les decía. Aún así, Leonel no le gustaba. No había forma de que cambiara de idea en lo que creía era una vida más segura y mejor que la que conocía. Pero tampoco quería ser diferente a sus parientes. Eran pocos los chicos de color en el colegio y ninguno iba a la iglesia. Carla, su hermana mayor, iba a la secundaria de Panorama y su hermano menor, su hermanita Rafael y Talía, todavía estaban en la escuela primaria. Eso hacía que se sintiera muy solo en el colegio. Se volvió muy callado, tanto en el colegio como en su casa, pero podía decirle a su mamá lo que le preocupaba. No le gustaban los cambios en su cuerpo y en su mente. Al llegar a la adolescencia, era muy raro, se volvió más pensativo, pensaba en todo. Más que nada pensaba en su tío Andrés. Era la oveja negra de la familia. Era alcohólico y consumía drogas. Había estado preso varios años. En una ocasión había estado recluido un corto periodo en la penitenciaría de Stanville en Joliet, Illinois. Lo cierto de tío Andrés era que tenía carisma. Cuando estaba sobrio, sin problemas y trabajando, todo el mundo lo quería. Era divertido y resultaba agradable de estar cerca de él. Cuando estaba enfermo, el término que empleaba la familia cuando se drogaba, se emborrachaba o andaba con la gente que no debía, todos se preocupaban por él y oraban tratando de hacerlo volver a la iglesia. Tío Andrés era un buen narrador de cuentos. Le gustaba entretener a la familia con historias exageradas que hacían reír a todos. Contaba los cuentos haciendo grandes gemidos, agregándole cosas a medida que hacía el cuento y cada vez que los contaba, los cuentos eran más divertidos. Echaba la cabeza hacia atrás y se agarraba la barriga riéndose hasta quedar sin aliento y las lágrimas le rodaban por las mejillas. Lograba que todo el mundo se riera igual que él.
Para Leonel era algo extraño. ¿Cómo podía ser que tío Andrés fuese el preferido de todas la mitad del tiempo y la otra mitad los preocupase tanto? La mamá le había dicho que todo era cuestión de comprensión y perdón. No justifico lo que él hace cuando está débil y vuelve a hacer las cosas que sabe que no debe hacer, pero cuando vuelve a la iglesia y pide perdón y trata de vivir para el Señor, sí podemos, debemos aceptarlo y ayudarlo. Creo que él verdaderamente lo está intentando. Leonel estaba orgulloso de su mamá, pero por diferentes razones a la que su aparente sabiduría en las áreas de perdón y aceptación, la verdad era que debido a su trabajo era la estrella de la familia, no solo de la familia de Leonel, sino de la familia Washington. Sus raíces iban hasta los libertadores del ferrocarril subterráneo durante las líneas de la esclavitud, esos días de esclavo que hubo hace tiempo. Y muchos de sus antepasados habían sido activistas en el movimiento por los derechos civiles, luchando por la igualdad de oportunidades entre las razas. Su madre era alguien que había demostrado que una persona más allá del color de su piel o del ambiente que hubiese crecido podía lograr hacer lo que se propusiera. Lucinda le había contado a Leonel que ella había nacido y se había criado en el gueto de Cleveland, pero me gustaba estudiar y eso hacía la diferencia para poder salir adelante. Le había contado que le había gustado el periodismo, hacer reportajes y escribir. Se había graduado de periodista y se había abierto camino hasta llegar a trabajar en la revista Semanario Global. Ganaba bastante más que Carlos, su esposo, quien era operador de máquinas pesadas y estaba muy orgulloso de ella, lo mismo que Leonel, aunque no lo decía. Pero Leonel tenía otro secreto que lo intranquilizaba. Sabía algo que nadie conocía en la familia. Ni siquiera Andrés sospechaba. Ni él ni Andrés eran verdaderos cristianos, a pesar que la historia familiar se desarrollaba alrededor de la iglesia. La iglesia era algo que no había cambiado cuando Carlos y Lucinda Washington se mudaron para el barrio exclusivo de la ciudad. Se las habían arreglado para introducirse en la cultura de los blancos, aunque mucha gente hacía notar que no estaba muy contenta con la familia negra del vecindario. Aunque fuese adinerada, ellos se hicieron rápidamente amigos de aquellos vecinos que no se mudaron y los convencieron que eran buenos vecinos. Encontrar la iglesia en la que se sintieran cómodos era otra historia. Leonel no se acordaba de haber faltado nunca a la iglesia. Según la historia familiar, su madre lo llevó a la iglesia antes de cumplir una semana de vida. Aunque ella decía que exageraban un poco, pero no tenía 2 semanas, le dijo sonriendo, podrías haber nacido en la iglesia y haber crecido ahí. En realidad, a él le gustaba mucho la iglesia. A Leonel lo ponía contento que sus padres hicieran el largo viaje al centro de la ciudad para ir a la vieja iglesia. Algunas de las personas que los criticaron por mudarse y prosperar se alegraban al ver que no olvidaban sus raíces y, aunque estuviesen celosos por la habilidad de ellos para irse a la zona residencial, saliendo de una ciudad de alta criminalidad, se ponían contentos al verlos regresar todos los domingos
por la mañana, por la noche y todos los miércoles. La iglesia lo era todo para la familia Washington, pero Leonel sabía que era más que eso. Su madre no solo amaba la iglesia, ella amaba a Dios de verdad, amaba a Jesús y al Espíritu Santo. Habían visitado algunas iglesias de los contornos, incluyendo un par de ellas de membresía mixta. En ese entonces él era un niño, pero pudo notar que no era como su iglesia de Chicago. Esa gente parecía no tener espíritu en absoluto. Su madre le aseveró: ciertamente son verdaderos creyentes y no cuestiono su salvación ni por un segundo, pero necesito ir a una iglesia en donde a la gente no le importa expresarse. Si quiero saltar y cantar alabanzas o cantar a voz en cuello o mecerme al compás de la música, o hasta danzar en el pasillo, no quiero tener que preocuparme por lo que alguien piense de mí. Leonel sabía a qué se refería. A él le gustaba aplaudir, cantar, moverse y aunque él no danzaba en los pasillos, le gustaba ver a la gente que lo hiciera. En la iglesia los servicios eran largos, bulliciosos y entusiastas. La gente estaba feliz y gozosa. Se sintió más feliz que nadie cuando sus padres finalmente se dieron cuenta que no iban a encontrar una iglesia como esa en el nuevo barrio. Así que tenían lo mejor de ambos mundos. Vivían en un lugar seguro, iban a buenos colegios, aprendía a trabajar y a ahorrar, pero a la vez tenía todo lo que necesitaba y además iba al hogar, iglesia donde 2 veces por semana. Cada domingo su familia se quedaba con los parientes entre el servicio de la mañana y el de la noche. Una semana, cuando estaban en casa de sus abuelos, fue a pasar un rato con su tío Andrés. Leonel se quedó solo mientras tío Andrés entraba a un negocio. Se sorprendió al verlo salir, seguido muy de cerca y apresuradamente por 2 hombres de la misma edad que su tío. Obviamente, sin percatarse de Leonel, uno de ellos le dijo a Andrés: ¿escuchaste lo que te dije? ¿Nos consigues ese dinero para el viernes o te hacemos desaparecer? Andrés sonrió inmediatamente y les estrechó la mano, presentándoles al hijito de mi hermana mayor. Leonel les dio la mano, pero estaba asustado. Hizo como si no hubiera escuchado, pero esos hombres claramente habían amenazado a su tío Andrés. Mientras regresaban en el auto camino a la vecindad, Leonel le preguntó acerca de ellos. ¿Ellos? Ah, solamente son amigos que los encontré en la tienda. Estaban bromeando conmigo, no te preocupes, sobrino. No me pareció, le dijo Leonel. No me gustan, me asustaron. Andrés detuvo el auto en la banquita a unas cuadras de la casa de sus padres. Suspiró profundamente y le dijo: tienes razón. Son malas personas. Les pedí dinero prestado para hacer negocios que salieron mal y no sé cómo voy a hacer para regresarles el dinero y poderles pagar. Ya se me va a ocurrir algo o me tendré que esconder por un buen tiempo. ¿No tienes miedo?, dijo Leonel. Claro que sí, pero así es mi vida, Leonel. Por eso es bueno que seas cristiano y que mi hermana te críe. Ella te lleva y te mantendrá por el camino angosto. Dijo Leonel. ¿Qué pasa? ¿Ya te metiste en problemas?, dijo tío Andrés. No, solo que me preguntaba,
Quiero decir, tú también eres cristiano, ¿no? Tío Andrés pareció estar sorprendido. ¿Yo? ¿A ti te parece? Cuando no estás, quiero decir, ¿quieres decir cuando no me meto en líos? Sí, eso. Andrés se rió ahogadamente, pero estaba triste. Me has visto regresar al Señor infinidad de veces, ¿verdad? Leonela insistió. Es cierto. Te voy a decir la verdad, sobrino, pero no le digas a nadie. ¿Me entendiste? Volvió a afirmar con la cabeza. Lo que significa que no lo vas a decir ni a tu mamá. Escucha, esa gente se ocupa de mí, yo lo sé, y yo necesito un lugar donde ir, gente que me ayude a encaminarme de vez en cuando. Y cuando estoy limpio e intento empezar de nuevo, lo hago en serio, pero la verdad es que los digo lo que ellos quieren oír para que me reciban de nuevo. Si ellos supieran que es en serio que quiero sobrevivir, pero, pero no me tomo a Dios en serio, no contarían con nadie. Leonel quedó paralizado con la confirmación. ¿Qué? ¿Entonces no eres cristiano? Andrés suspiró como si detestase admitirlo. No, no lo soy. La verdad es que no creo que Dios pueda perdonar a alguien como yo. Creo que Dios pueda perdonar a alguien que ha cometido algún pecado, pero yo he cometido muchos pecados. Sigo estropeando todo cada vez que arreglo las cosas, sé que las voy a volver a estropear, me voy a volver a meter en problemas, pero Dios no te perdona siempre, le dice Leonel. Nunca me siento perdonado. Mi familia me perdona porque cree que lo estoy intentando o que estoy enfermo, pero mamá dice que así es como Dios perdona. Él usa a la gente que lo quiere para que te demuestren su perdón. Bueno, no puedo negar que mi familia haya hecho eso, pero la verdad es que nunca fui un auténtico creyente, un cristiano genuino, y creo que ya es tarde para mí. Leonel movió la cabeza. Era triste, pero al mismo tiempo lo atemorizaba. Bien, Leonel, dime si estoy equivocado. Ese es el problema, dijo él. No sé por qué, yo creo que igual que tú, no era solo eso lo que me quería escuchar, le dijo Andrés. Esperaba que fueras lo suficientemente niño como para creer. Bueno, mamá dice que uno nunca es ni tan chico ni tan viejo y nunca eres tan bueno o tan malo como para llegar a ser cristiano. Ya lo sé. Recuerda que crecí a su lado. Pero, ¿en qué estás de acuerdo conmigo? No sabía cómo decírtelo. Así de repente, nunca me convertí. Andrés miró a Leonel y sonrió. Entonces, somos los dos paganos encubiertos en la familia Washington, le dice. A Leonel no le pareció divertido. Es un secreto, ¿está bien? Todo el mundo cree que tú eres un cristiano que tiene mala suerte de vez en cuando. Ellos creen que algún día seré un predicador o un misionero. Andrés puso el auto en marcha. Debes hablar con tu madre con respecto a esto. Prefiero verte crecer pareciéndote a ella y no a mí, le dijo tío Andrés. No puedo hablar con ella, le dijo Leonel. Se moriría. Ella piensa que soy uno de los mejores jóvenes cristianos que conoce. No le vas a decir nada, ¿verdad, tío? No, si no quieres que lo haga. Tampoco tú vas a decirlo. Mi secreto. Vamos a guardar nuestro secreto, ¿ok? Ok. Leonel afirmó.
moviendo la cabeza, pero no se sentía bien al respecto. Se preguntaba si Andrés estaría tan preocupado porque él no era cristiano como lo estaba él por Andrés. ¿No tienes miedo que todo sea cierto y terminemos en el infierno?, le preguntó Leonel. Andrés estacionó el auto en el callejón atrás de la casa de sus padres, echó la cabeza hacia atrás y lanzó una loca carcajada. Ahora me sales con eso, le dijo Andrés a Leonel. No lo puedo creer. Una vez creí, pero ya he crecido. Algunos de esos cuentos y leyendas acerca de lo que va a pasar en el fin del mundo. No sé de dónde las sacan los predicadores. No me puedo imaginar que esté en la Biblia. Mamá dice que está ahí, dice Leonel. Bueno, tal vez algún día me las muestre y entonces lo pensaré. Mientras tanto, no me voy a asustar por cuento de hadas y tú tampoco deberías hacerlo, sobrino. Pero Leonel sí se asustaba. Cuando llegaron, la familia estaba reunida alrededor del piano cantando antiguos cantos. A él le gustaba, cantaba bien y disfrutaba cuando mezclaba armonías. Tío Andrés se puso a cantar con los demás y en un momento le guiñó un ojo a Leonel, se acercó a él y le susurró: Recuerda que la mitad es bueno para vivir y la otra mitad es solo un cuento de hadas. Dudaba que tío Andrés creyese eso de verdad. Era un hombre tranquilo, mayor y parecía inteligente a los ojos de los demás. Si alguien sentía que tenía que preocuparse por lo que le iba a pasar cuando muriera o cuando viniese el fin del mundo, era tío Andrés. Pero no parecía estarlo. Tenía un plan, un ardid. Se había convencido a sí mismo que podía jugar el juego tan bien como para tener a su querida familia a su alrededor. Hubiera sido preferible que Leonel se pareciera a su madre y no a su tío, pero sabía que él y Andrés eran muy parecidos. Andrés había hecho muchas cosas malas, pero si lo que le daba la mamá de Leonel y el resto de la familia creían era cierto, entonces sabía que Andrés y él estaban en las mismas circunstancias por todo lo que le decía su mamá. Andrés empezó a danzar con la música y sus parientes aplaudían y lo animaban a seguir. Leonel no pudo dejar de sonreír al ver a su tío entretenido y entreteniendo a todo el mundo. La mamá de Leonel le puso la mano sobre el hombro mientras miraba a Andrés. Apretó a Leonel contra sí y dijo: ¿No es maravilloso el Señor? ¿No tenemos un Dios bueno? Leonel trató de ignorarla, pero ella se dio cuenta. Le preguntó: ¿No estás contento de servir a Dios, a un Dios que te ama tanto? Le dijo. Ajá, mintió Leonel. Claro, mamá, seguro que sí. Se sintió mal como un hipócrita, como el mentiroso que era Leonel. Dejados atrás los chicos, Leonel el mentiroso.